¿Tiene que ir a la iglesia o qué? Tenemos hoy reunión de todos. Ay, todos tenemos reunión a las 6, yo no me acordaba. Bueno, Claro. listo, padre, estamos listos, entonces cerramos cámaras, micrófonos y padre, cuando quiera. Perfecto, comenzamos pues y nos ponemos en la presencia de Dios para que ilumine nuestro intento de saborear, no de saber. Eso de saber, pues si los saberes se encuentran tan solo en los papeles y en los libros, pues son saberes muy pequeñitos. Por eso mejor sea nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro anhelo, saborear. Y hoy vamos a saborear, intentar saber algo más sobre esta realidad de la que ya habíamos anunciado, que es la realidad del Levítico. Vamos a hacer una introducción y pues es curiosísimo el libro del Levítico. Les invito a que lo lean, tiene tantas cosas que decir, tantas anécdotas. Esos libros, el Pentateuco, cuatro cajas, teujos es donde se guardaba el rollo, Penta 5. Ese Pentateuco tiene noticias que si fuéramos un poquito más diligentes, nos divertiríamos muchísimo. Disvertere, encantarnos. Bien, entonces habíamos dicho ayer, como decíamos ayer, que decía nuestro hermano Luis de León, como decíamos ayer, pues habíamos estado viendo y me había parecido que no podíamos terminar el Éxodo sin dar aquellos comienzos, recuerden que pues los di solamente de poquito como de pasada, porque el libro del Levítico tiene muchísima más información y por eso no quería el duplicarla, pero sí decir que está porque tiene una connotación muy especial el libro del Levítico. Tiene su porqué y ese Levítico pues es una segunda parte, una ampliación siempre de el culto, del culto que Dios quiere recibir. Y entonces habíamos dicho, recuérdense, y por eso le pedimos al Señor que nos ilumine, le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en ese culto, que es todas estas realidades oracionales en las que estamos siempre inmersos, hay que recordar que vivimos en un culto, como dice el himno de las completas, en la humilde alabanza de convertir nuestro sueño, en la bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Así dice el himno de completas. Bien, entonces habíamos dicho, recuerden que en esa parte final del libro del Éxodo hablamos de cómo era el tabernáculo, de cómo eran las ofrendas, cómo era el, el propiciatorio, la mesa, los candelabros, el atrio, el tabernáculo, el efod, las ropas del sacerdote, el manto, la diadema, la consagración, de los sacrificios. Aquí es donde estamos, que hay todo un orden que
el pueblo judío tiene muy claro que es voluntad de Dios, voluntad de Dios. Terminaba y terminaré haciendo la reconvicción de que el culto, que es la leitonurgón, que es la liturgia, el culto, es el acercarnos a la voluntad de Dios con nuestras pequeñeces, diría yo, pero más que con nuestras pequeñeces, es saber que Dios es el que entra en contacto con su pueblo y que Dios, y van a ver, la manera de decirlo del Levítico es tan hermosa, es la personalización, y claro, tenemos que ver qué es el Levítico y cómo llevamos el culto y cómo el culto es la realidad en la que estamos inmersos. Entonces, por eso una invitación a leer las prescripciones, enseñanzas, modos, luces del culto, que es el culto a Dios. Bien. Estamos pues en el acercamiento al Levítico y permítanme podamos hacer un pequeño, repito, acercamiento a esta realidad que es, aquí comenzamos por aquí, el Levítico. El Levítico es el acercamiento y la manera de decir de una manera constante de cómo es el culto, cómo es que el pueblo de Dios da el culto a Yahvé. Esto es lo que el Señor quiere, lo que el pueblo entiende, lo que a través de todos los escritos y toda la revelación de Dios se nos va manifestando. Y por eso estamos en el Levítico, Es muy curioso porque pues tenemos que ver que el Levítico es lo diremos un poquito más tarde, hablando de lo que son los levitas, pero es el texto con el que la tribu de Leví, y eso es una manera de decir muy grande, la tribu de Leví nos enseña, nos muestra, prepara lo que escuchamos de Dios. Esto es el Levítico. El Levítico. El Levítico es el libro para la tribu de Leví, que es muy curioso porque quiere decir, o sea, que es para la tribu que se encarga del culto. ¿No? Es muy importante, es muy importante. La tribu de Leví es una tribu que no tiene tierra, que es una tribu que se dedica, es el grupo humano que se dedica de una manera exclusiva al culto de Dios. Tribu de Leví, Levítico, el libro para el culto, ¿Cuándo se escribe? Siempre es bueno el poner alguna cronología, lo cual siempre es más que difícil. Puede ser momentos cronológicos tentativos. Y el acercamiento nos va a decir que por consenso y por modo de entender, pues se ha escrito en tiempo en el periodo persa, lo cual es una datación especial, teniendo en cuenta la datación de Ciro el Grande. Ciro el Grande es el
el gran rey persa, que bueno, no es el momento, eso tenemos que verlo cuando hablemos del libro de los reyes y para adelante, y los profetas. Ciro recibe el reino con pueblos sometidos, y entonces este es el momento curioso en el que tenemos que recordar que aquello que dice la Escritura, que Ciro, este rey que imaginariamente le estamos viendo el rostro, este rey libera al pueblo judío. Y lo libera, y eso está en el libro de Esdras y todas aquellas cosas tan bellas, y eso está constatado en este documento, el rollo, el cilindro de Ciro. Aquí, en este escrito, con escritura cuneiforme, que es encontrado allí en Persia, y se trae al británico y se devuelve, las aventuras de la arqueología, pero aquí pone que da libertad a los pueblos. Y es curioso, porque el texto que nos dice la Sagrada Escritura tiene este respaldo histórico, que es este documento, porque podía ser, pues cuando la arqueología obra con documentos de otro estilo, pues tiene dudas, pero es que es muy gracioso, es maravilloso el encontrar este rollo de Ciro, este cilindro de Ciro, donde el rey da libertad a los pueblos. Es lo que recoge la Sagrada Escritura. Y entonces, en este momento, es donde entre este rollo de Ciro y este personaje cuyo rostro, Alejandro, tenemos aquí, son estos datos históricos, es muy bonito. Este señor Ciro, en tiempo de Ciro, dice que va a dar libertad, y entre este cilindro y el reinado de Alejandro, que va a ser pues un reinado invasivo, etcétera, aquí se escribe el Levítico. Es muy hermoso el entender que el Levítico va a ser un texto donde, después de volver de la cautividad y de saber que hay tantas cosas que van en contra del cultivo de la voluntad de Dios, el pueblo judío, los levitas, recogen las tradiciones en base a las cuales el pueblo judío vivía su manera concreta de dar culto a Yahvé. Es algo importante, impresionante el ver que en el tiempo, es en este momento en el que vamos a tener, el pueblo judío tiene ese tiempo, y es muy curioso, hay que recordar siempre, ¿no?, que los pueblos entre los que vive el pueblo judío son pueblos con escritura. La escritura jeroglífica y demótica del pueblo de Egipto, la escritura cuneiforme de los pueblos mesopotámicos, el alfabeto ya de los pueblos del mar, el Líbano, Tiro, Sidón, son los fenicios, son los cartagineses, tienen escritura. Entonces el pueblo judío está inmerso en una cultura de escritos.
tantas veces, pues cuando se habla de por qué, pues la filosofía es griega, pues no, la filosofía no es griega y la teología no es griega, pero sobre todo la filosofía y desde ahí a la teología se tiene una importante visión, porque resulta que tenemos el modo como estos personajes de la historia han hablado y han dicho y se conserva. En concreto, pues es un portento, porque claro, allá esto estamos hablando en el del siglo VI al siglo IV, y el bueno de Aristóteles y Platón viven en el V, y se conservan sus famosos diálogos, lo que se dice a través de la palabra. Y lo que ha dicho el rey Ciro está aquí. Muy importante, muy importante. Y en este contexto de gente que escribe y dice lo que quiere decir y guarda lo que ha querido guardar, tenemos este libro del Levítico, donde se dice cómo se debe y se debe dar, cómo se daba y se debe dar culto. Es importante. Tenemos entonces que en la época del periodo persa, que es en el periodo anterior, donde tenemos Daniel, etcétera, y tenemos sobre todo la liberación. Esa liberación que será hasta el advenimiento de Alejandro y su gran fuerza y su flor de un día. Este gran personaje, Alejandro, pues se tomará Persia y se casará con la hija del rey y se morirá. Y dará fuego a Persépolis, la padana de Persépolis, de las cosas maravillosas. Y este Alejandro, que era muy curioso, porque siempre se dice, ¿qué es este famoso mosaico? El arte musivario tiene pues tantos detalles, pero este mosaico de Alejandro y ese rostro, pues son absolutas maneras idealizadas con final político. Como dicen, propaganda política pagada. Así es muy importante el saber que Alejandro es ese personaje que tiene todas esas realidades que en tiempo de Alejandro se acaba el tiempo de la paz que había dado Ciro con aquel rollo. Morirá en el 323 Alejandro Magno, pero todo el helenismo entra y de aquí después tendremos el culto, tendremos los escritos de los macabeos, que son tan importantes, tan importantes. En este momento, pues, en el que hay todo un movimiento, repito, en tiempo de la paz que ha dado Ciro, Esdras, tenemos la formación de todo un culmen de realidades que obedecen a el auge que en ese tiempo de paz cobra el templo. Y recuerden, el templo necesita culto y el culto lo dan los levitas. Aquí tenemos una serie de imágenes que hacían los levitas. Los levitas servían al culto y aquí tenemos una serie de imágenes de una manera pues convencional, como podían ser, pues donde se recoge el fuego, la sangre se quema. Entonces lo que va a ser el tema del Levítico. Entonces los levitas son las personas que se ocupan de organizar y dar esplendor al culto. Entonces, aquella maravilla que claro,
pues todo lo que habían hecho durante tantos siglos, llegará Tito una vez más y se robará todo. Entonces los levitas, para los que está escrito el Levítico, son las personas encargadas de la grandeza del culto. Creo que es una manera que podríamos decirlo. Son los levitas que alaban, que sirven al templo, alaban en el templo. Cuando uno coge el salterio, pues dan la manera de decir cuando uno de los salmos que siempre me ha parecido más enternecedor, aquel qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y claro, hay que recordar con las escaleras, aquel de Wilson, me parece, creo que Wilson, unas escaleras que están ahí cerquitica del muro de las lamentaciones, en el extremo, y ahí estaba una escalinata grande porque el templo había sido peraltado, y los levitas son los que hacen todo eso, acompañan, son las gentes de servicio en el templo y de alabanza y de cánticos de alabanza. La música es hermosísimo ver cómo se dice, y hay unas ediciones de los salmos que son muy graciosas porque los salmos pues tienen suelen tener unas anotaciones de las cuales dicen los especialistas que las anotaciones pues no serían elementos de revelación, lo cual ni nos va ni nos viene, pero están ahí, porque serían las indicaciones que tenían los levitas para cantar, y cuando uno lee la forma de vivir de Fray Luis de León, pues hay una edición comentada de un padre, cuyo nombre no me viene, Panedas, el padre Pablo Panedas, tiene una edición de la forma de vivir donde se dice cómo tenemos que rezar dentro de la comunidad Agustino Recoleta. Es graciosísima. Y dice, se cantará a punto, a medio punto. Pues cuando lo leí me pareció, sabiendo un poquito de música, me pareció maravilloso entender cómo estaba tan organizado el culto en la cabeza de Fray Luis de León. Lo mismo pasa con los levitas, que repito, están organizados, qué alegría cuando me dijeron, están recogiendo, teniendo en cuenta cómo tiene que hacerse, cómo tienen que hacerse los sacrificios, que es tan importante, y cómo se tiene que alabar. Entonces, esto es el meollo de lo que nos quiere decir el Levítico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dar culto? Esto me parece tan importante. Entonces, decimos que el Levítico es el libro para los levitas escrito en el tiempo de la paz posterior al edicto de Ciro, el tiempo en la preponderancia de los persas, en ese momento de paz, que será desde el 538 hasta el 332, que es cuando llega Alejandro Magno y acaba con todos aquellos desastres. Entonces, importantísimo. Bien, en este modo de decir, pues nos toca preguntarnos, como lo hemos hecho siempre, ¿quién es el autor? Este cuadro que me recuerda a uno de Barba, en la que Barba pinta a nuestro padre San Agustín. Pues lo que se dice es eso. Moisés escribió, pues no es tan fácil, o sea, eso sí que es, pero lo repito por enésima vez, en antropología, un pueblo es una persona y una persona es un pueblo. Entonces, me parece tan útil el saber que estamos ahí, en ese río de comunicación, donde Moisés escribió Moisés. Bien, ¿quién era Moisés?
pues Moisés es el pueblo. Eso es tan bonito. Creo que esas cosas son demasiado importantes en vez de ponernos a discutir la historicidad, ¿no? La historicidad del pueblo es la historicidad de Moisés, y la historicidad de Moisés es la historicidad del pueblo. Entonces, Moisés, lo que quiere decir el Levítico, es que Dios ha dado sus órdenes, y entonces por eso se le pone a Moisés como autor de eso. ¿Y cuándo? Pues es cuando se erige el tabernáculo, y habiéndose erigido el tabernáculo, pues se organiza todo aquello. Es pues una pequeña ficción literaria para decir algo muy, muy verdadero, que es que el pueblo es el pueblo de Dios, y que Dios quiere que su pueblo le dé culto, y que se lo dé de una manera concreta. Y eso es lo que en la conciencia del pueblo está, dar culto. Esta pintura tan barroca es lo mismo, es la realidad de Moisés encontrándose, Moisés encontrándose con Dios. Y Dios le da la comunicación de todo lo que tiene que saber. Entonces, me parece que es tan importante el entender esta profundidad del mensaje del Levítico y de toda la Sagrada Escritura. Porque revelación, inspiración, obviamente es Dios quien habla, es Dios quien se revela, es Dios quien nos lo cuenta, pero nos lo cuenta ¿para qué? Para que le demos culto. Entonces, el pueblo de Dios tiene muy, muy, muy claro que es Dios, es Dios el que le ha dicho que quiere recibir culto. Es tan importante, porque no es el pueblo que se inventa una liturgia, sino que lo que quiere es sentir la cercanía de Dios, y entonces en la presencia de Dios, los líderes, que son los líderes de la tribu de Leví, organizan el culto. La organización del culto es un intercambio, un diálogo, y creo que esta pintura lo muestra así, y por eso como Moisés ha hablado con Dios, ha visto que esta pintura es tan graciosa, porque Dios está así como de medio lado, y Moisés está en lo alto de la montaña, recibiendo la comunicación de Dios. Entonces, el culto, insisto, es la reverencia a Dios, y Dios es el que se muestra a su pueblo. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Es demasiado importante entender esta realidad dialogal, que es la realidad y el diálogo entre Moisés y Yahvé con Moisés. Es muy importante el saber que estamos en una realidad, insisto, dialogal. Y el culto es dialogal. Y el culto es el ponernos en comunicación con Dios. ¿Sí? Pero es como pueblo. Es la misma realidad que tantas veces pues hemos insistido, y hay que insistir siempre. Dios está con su pueblo, y su pueblo está con su Dios. Entonces tenemos que estar en esa realidad de conexión de Yahvé y Moisés con David, con Yahvé. Y es el culto. El culto no es algo que a mí se me ocurre. Por eso, ¿quién organiza el culto? La tribu, los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Pues eso, los levitas son, como lo habíamos dicho antes, son los pertenecientes a la tribu de Leví.
Es muy curioso, porque eso es como un rotacismo. ¿La tribu de Leví es la que da el culto o los que dan culto son los de la tribu de Leví? Da igual. Pero es que Dios quiere ser servido mediante esa realidad. Bueno, entonces, aquí tenemos, y este es el texto del Levítico, donde escrito por Moisés, se dice cómo tiene que hacer, se hace en ese tiempo concreto. ¿Y qué es lo que nos dice? No sé, tengo como mi preocupación de que se nos quede o corto o largo y hace falta el poner en su justo momento y medida el contenido del libro del Levítico. Comenzamos con el Levítico, va a tener cuatro capítulos y entonces pues en esos 4 capítulos pues va a hablar de diversas cosas y después tiene un apéndice que lo comentamos a continuación que me pareció simpaticísimo. Escuchemos más o menos cuáles podían ser los contenidos. Primero, digamos cuáles son los 4 capítulos y el apéndice del libro del Levítico. Teniendo en cuenta que lo que se tiene que buscar es el culto y la santidad de Dios. Eso es lo importante. Lo importante no es hacer esto o aquello, que está puesto con tanto, de una manera tan remarcada. Claro, pero ¿qué es lo que se busca con el culto? El reconocer la grandeza de Dios. Dios es, el que está presente, el que nos santifica. Y ese Dios que es Yahvé, el que es, está ahí dándonos la norma como Él quiere ser tenido en cuenta. Creo que es muy curioso cuando hacemos una lectura de la liturgia, de nosotros, pues entendemos que es lo mismo. Es con un interlocutor, porque Moisés es el autor interlocutor. Y cuando la iglesia prepara el culto, pues es porque es la manera como el pueblo se manifiesta y la manera como nos unimos a Dios. A veces, pues eso, cuando leemos o cuando estamos participando en la liturgia, pues es no, como que es las ocurrencias de un cura loco. Pues mire usted que no, son las escuchas del pueblo de Dios. Tenemos a Moisés, que está escuchando a Yahvé, que le dice cómo quiere ser venerado y alabado y bendecido. Comenzamos, pues, con el primer capítulo, que será el ritual de los sacrificios. Aquí tenemos una pintura del ritual de un sacrificio de una ternera. Entonces, pues los sacrificios que a nosotros se nos antojan como una cosa más o menos todo igual. Pues no, miren, no tiene ni color, solamente a modo de acercamiento, pues toca, me parece que es leer siquiera los ítems que es divertidísimo, porque es todo una descripción de cómo se hace, de cómo es el culto. Ojo, el culto no es lo que a mí se me antoja caprichosamente. No, hay que tener espíritu de culto. Como ítems de este primer numeral, veremos que existen
los holocaustos, los sacrificios donde se quema todo, oficios de oblación, sacrificios, estos de oblaciones son los sacrificios donde se pone uno en contacto y se pone y entonces se quema una parte y otra parte se ofrece a Dios y se comparte con los levitas. El sacrificio de comunión, que es el sacrificio donde el pueblo comulga. Y comulgar es común unión. Luego hay otra serie de sacrificios que son una belleza porque está puesto cada uno, es como una catequesis, dice, sacrificio por el pecado del sumo sacerdote, de la asamblea de Israel, de un jefe, de un hombre del pueblo. Es tan hermoso, o sea, que es que cada cual tiene que ponerse en contacto con Dios, que es el que nos salva. Luego, casos particulares del sacrificio por el pecado. Sacrificio por el pecado del hombre del pueblo. Sacrificio de reparación. El sacerdocio y los sacrificios y el holocausto. Entonces, la oblación, el sacrificio por el sacrificio de reparación. Derechos de los sacerdotes. Veremos el apéndice, que es muy curioso. Sacrificio de comunión, sacrificio de alabanza, sacrificio votivo y normas generales. Y en las normas generales, que luego al final lo pone, pero es muy curioso, se habla de cuál tiene que ser la porción de los sacerdotes. En conclusión, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llevar a cabo esta ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio del pecado y del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto? ¿Qué quiere decir? Claro, tú eres mi Dios, pero lo hacemos de la manera como Dios quiere, que es la manera como Dios le ha comunicado a Yahvé, esto es al pueblo, a Moisés, esto es al pueblo. Bien, esto es como, es decir, ¿cuál es la función del templo, del tabernáculo, que lo habíamos visto en el Éxodo? El tabernáculo, ¿cuál es la función? Estar en contacto con Yahvé, estar en contacto. ¿Y cómo es? Ofreciéndole lo que somos y tenemos. Entonces, eso es lo que nos presenta ese primer capítulo. En el segundo capítulo hay una cosa curiosísima, porque claro, y entonces ustedes saben que en la liturgia existen los colores, los ornamentos, etcétera, etcétera, que es el sentir de la Iglesia y por eso está ahí puesto. En este segundo capítulo vemos cómo son las vestiduras de los sacerdotes. Bien, para saber cómo va a estar, lo veremos un poquito más adelante, pero quiero hoy siquiera dejar puntualizados esos 4 capítulos y el apéndice. Dices, ritos de ordenación. Los sacerdotes inauguran su ministerio. Hay que tener en cuenta que es una ficción en la que dice, puesto que tenemos tabernáculo, tenemos que tener sacrificio, y puesto que tenemos sacrificio, tenemos levitas que visten así. Reglas complementarias. Gravedad de las irregularidades. Nadab y Abiú. Esta es una pequeña anécdota de cómo por irrespeto mueren estos dos hijos de Aarón. Cómo se levantan los cadáveres, norma de duelo para los sacerdotes, prohibición de bebidas alcohólicas, la porción de los sacerdotes en las ofrendas, normas particulares acerca del sacrificio por el pecado. Ya es lo que tiene que hacer el sacrificio, lo que tiene que hacer el sacerdote en este capítulo segundo. Y es tan importante cómo se tiene que hacer.
Siguiendo más adelante encontramos el capítulo 3, que son las reglas referentes a la pureza y a la impureza. Así como en este primero y segundo capítulo, lo que nos muestra es cómo se da culto a Dios y cuál es la manera correcta de dar el culto a Dios. Y ojo, no es, para esto el pueblo judío tenía muy claro. Para dar culto a Dios lo que había que hacer era tener en cuenta lo que Dios le había dicho a Moisés. Que repito, Moisés es el pueblo y el pueblo es Moisés. Y entonces, en este culto que se ofrece a Dios de esa manera concreta y con esas vestimentas y esos ítems tan preciosos, se necesita que se tenga estas son las vestiduras. Aquí tenemos, el otro día la veíamos, vestiduras de un levita y vestiduras del sumo sacerdote. Es curioso, porque los sumos sacerdotes serán institución que poco a poco se va volviendo más importante, y cuando desaparece la monarquía, quienes van a ser los importantes de verdad van a ser los sacerdotes. Entonces aquí los tenemos más o menos con esa representación que pueden ser útiles. ¿Cómo son los sacerdotes? Están del modo como Dios quiere que estén. Bien, regla de las impurezas. Aquí tenemos ese mantel, y lo he querido aquel porque es que resulta, acuérdense, cuando Pedro no quería y Pablo le llama la atención, y entonces pues van y dice que no era, y ven aquello cuando están, ven que hay un mantel donde está, y le dice el Señor, tome y coma, y dice, no entrará en mi boca nada impuro, y le dice el Señor, nada de lo que ha creado Dios es impuro. Entonces hay unas reglas de impureza, pero quiero hacer una lecturita, una consideración de las impurezas. Hay que tener muy en cuenta que esto sería un poco más o menos como, no sé, como el Ministerio de Sanidad. Es Dios en el pueblo y el pueblo con Dios poniendo en orden cómo se vive en el contacto con Dios, cuidando al pueblo, que eso es lo más importante. Y entonces se habla de animales puros e impuros, de los animales acuáticos, de los animales salados, de las aves, del contacto con los animales impuros, los animales que viven en la tierra, normas del contacto con consideraciones doctrinales, purificación de las parturientas, la lepra, el civieso, las quemaduras, las afecciones del cuero cabelludo, la eczema, la calvicie, las normas de los leprosos, la lepra en los vestidos, toda la cuestión de la lepra, que es una cosa tan importante, la lepra en las casas, la impureza sexual de los hombres y de las mujeres, y cómo se tiene que tener el gran día de Yahvé. Como ven, son toda una serie de normativas, que quiero ponerlo aquí con este mantel, en el que Pedro ve, y entonces tienen que ser respetuosos, porque ya no hay nada impuro, todo es puro. Bien. Siguiendo hacia adelante, encontramos en el numeral 4 la ley de la santidad. Esta sería para mí la parte más central del Levítico, porque uno puede quedarse con tantas cosas externas, pero es la ley de la santidad. Lo que se hace, el inmolar, los sacrificios, el vestir, el hacer, es porque es la ley de la santidad que Dios quiere tener. Bien, en esa santidad tiene que ser la santidad de Dios y de las personas. Norma acerca de la unión conyugal, prescripciones morales y carnales, faltas de cultura y sanciones, faltas contra la familia. O sea, que es que la santidad de Dios
tiene que llevarse a cabo en la santidad de la familia y del pueblo. En la santidad de los sacerdotes, el sumo sacerdote, impedimentos para el sacerdocio, santidad de la participación de los manjares sagrados, los laicos, los animales sacrificados, y luego cómo se tiene que llevar a cabo la santidad. Pues es mediante el cuidado de las fiestas con las que se honra a Dios, del sábado, de la Pascua, de las fiestas, de la siega, de las fiestas de la semana, de los primeros días de la semana, el día de la expiación, el día de las tiendas, prescripciones rituales complementarias, los panes de la presentación, las blasfemias y la ley del talión, el año sabático, el año de jubileo, la garantía divina, cómo se tiene que prestar, cómo se tiene que vivir en sociedad, unas normas sociales muy importantes. A ver, escapa. Unas normas sociales muy importantes que son el culto, porque están dentro de la ley de la santidad, y es la santidad del pueblo, el prestar, el perdonar, es ley de la santidad del pueblo. Las bendiciones al final, que es un texto tan importante, dice, acaba diciendo en este capítulo 4, acaba diciendo: estos son los preceptos, normas y leyes que Yahvé estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Como ven, está clarísimo. Por eso seguimos aquí con estas personas que están en la ley de la santidad. Hay un apéndice, si me da tiempo, bendito sea Dios, que me parece tan importante. Tenemos aquí he traído tres representaciones del mismo evento, que es el encuentro de Abraham con Melquisedec, Malak-Sedec, rey, Moloch, el señor, el rey de Moloch es el rey, el dios, Malak, de la justicia. Y entonces, que es el dios de la justicia de los fenicios, que es Moloch. Y aquí tenemos a Melquisedec, rey de justicia. Melquisedec. Málaga viene de Moloch, que Moloch es el dios rey. Málaga. Y se encuentra con Abraham, que ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, y Abraham es el padre del pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Pues es más o menos es la misma imagen. Estos mosaicos tal vez son de Rávena, o serían creo que pueden ser de Rávena, los encuentro más para Rávena que para el palacio de Aquisgrán. Me inclino por Rávena. Y entonces, Melquisedec recibe el tributo de Abraham y le da pan y vino, le da el diezmo. ¿Y qué es lo que nos dice este apéndice? Graciosísimo. Aranceles y tasaciones, digo. Dice, si alguien quiere cumplir ante Yahvé un voto relativo al valor de la tasación de una persona, sepa, si se trata de un varón de 20 a 70 años, el valor es de 50 siclos de plata. Mas si es una mujer, su valor es de 30 siclos. Qué suerte tener más. Si de los 5 a los 20 es de 20 siclos y la mujer 10. Hay toda una tasación, es muy curioso. ¿Por qué? Porque se tiene que dar tributo.
Los tributos son la manera de contribuir al funcionamiento del pueblo. Por eso aranceles y tasaciones. A veces dicen, no, pues los curitas no tendrían que cobrar los aranceles. Clarísimo. Si el pueblo de Dios, en vez de esperar a pagar los aranceles, no pagase, sino, como dice el quinto mandamiento en su formulación nueva, ayudar a la iglesia en sus necesidades, pues ¿para qué quieren uno? No me den aranceles, pero por favor, que tenemos que tener para tal. Entonces, los aranceles, y estos judíos que sabían muy bien que uno tiene que ser muy cuidadoso, y dice, tiene que haber aranceles para personas, para animales, para casas, para campos. Norma particular, los rescates de los primogénitos, acuérdense del anatema, de los diezmos. Este es el apéndice del Levítico, donde se dice cómo tienen que sostenerse el culto y sus necesidades. Y trae para eso a Abraham y a Melquisedec. Melquisedec recibe el sacrificio de Abraham. Melquisedec es el rey de justicia, que es un sacerdote, como dirá la carta a los hebreos, del cual no se sabe ni de su padre ni de su madre, sino que es del nuevo rito. Entonces, como ven, y con eso aquí, con este bellísimo mosaico de Abraham y de David y de Melquisedec, son el pueblo de Dios dando culto a Adán. Al fin, a la izquierda está Abel, el sacrificio de Abraham, como decía el canon de la Eucaristía. Todo esto para decir que estamos en el orden de Melquisedec y estamos dando culto a Dios. Me parece muy importante, y repito, este Levítico tiene la enseñanza con la cual, y con eso quiero terminar, la enseñanza con la cual pues tenemos el culto de la Iglesia, que está recogido en su manera de ser en la Sacrosanctum Concilium y los documentos pertinentes que surgen desde este documento tan importante. ¿Quién es el autor del culto? Yahvé. ¿Quién es el que regula el culto? Yahvé. Por eso, ellos tienen muy claro que es Moisés el interlocutor de Dios. Tenemos que tenerlo muy claro, que la Iglesia, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, somos los interlocutores con Dios nuestro Padre para darle el culto que Él quiere. Qué bueno entender que estamos en una realidad muchísimo más profunda, que es en última instancia la realidad de el culto de Dios. Es el culto de Yahvé, y el culto de Yahvé es el culto de que Dios quiere que le demos. Por lo tanto, aquí llegamos con el Levítico, e insisto, ¿qué es el Levítico? El libro con el que el pueblo resume cómo le da culto a Dios, porque resume el culto que le da, y el culto que le da el pueblo no es el culto que se le ocurre, sino que es el culto que quiere Dios que se lo dé, y se hace mediante esa manera de poner como autor sagrado a Moisés. Qué bueno dar culto al Señor, que es nuestro Rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, Daniel.